Último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 8. Vamos a leer en esta hora para entrar en la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántos desean oír en esta hora la voz de Dios? Yo creo que aquí en Manuela Beltrán nos gusta escuchar la palabra, ¿cierto que sí? Somos una iglesia que ama la palabra de Dios. Vamos a leer, este pasaje lleva por título El mensaje a Esmirna. Vamos a hacerlo todos a una sola voz. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ponga su Biblia en la silla y levante sus manos y digámosle al Señor: envía tu palabra. Señor Jesucristo, maravilloso Salvador, Rey del cielo, está en esta mañana tu pueblo delante de ti, Señor. Está también tu siervo con el corazón dispuesto a entregar, Señor, la palabra que en mi corazón has depositado, a entregar, Señor, el mensaje que has puesto en mi mente. Te ruego, Dios, que pongas sobre mi vida la unción, la autoridad, Señor, el denuedo, para que este pueblo pueda recibir la palabra, Señor, ser fortalecido, ser afianzado, Señor, que el oído esté abierto, pero que la palabra no solamente llegue al oído, sino que llegue al corazón, que la pongamos por obra, que la pongamos en práctica, Señor, que seamos, oh Dios, reconfortados por la enseñanza de tu palabra, que en esta mañana, Señor, toda distracción sea eliminada y la atención esté puesta en el mensaje que has traído para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Con la ayuda del Señor quiero en esta mañana hablarles acerca de el mensaje a Esmirna. Unos días atrás, en algunas escuelas dominicales, Dios en su gracia nos ha dado la oportunidad de hablar de algunas de las 7 iglesias a las cuales el Señor le escribe por inspiración del apóstol Juan. Ya habíamos hablado del mensaje a la iglesia en Éfeso y hablamos también del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y quiero entregarles algunos aspectos generales, o mejor recordarlos, porque ya los habíamos hablado en las enseñanzas anteriores, para que podamos recordarles y podamos entrar en lo que tiene que ver con el mensaje a Esmirna y todas las enseñanzas que Dios tiene preparado para esa iglesia en aquel momento y para la iglesia de Manuela Beltrán en nuestros días. Las 7 iglesias descritas en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 son literalmente iglesias que existían en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesia de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes en nuestros días, como lo acabo de mencionar. El primer objetivo de las cartas o de los mensajes a esta iglesia era comunicarse con ellas,
comunicarse con esas congregaciones y además suplir algunas necesidades que ellos estaban viviendo en su momento. Por otra parte, tenemos que mirar que el segundo propósito es revelar 7 tipos diferentes de individuos e iglesias a través de la historia e instruirlos en la verdad. Cuando el apóstol Juan escribió la mayoría del Apocalipsis, en donde entran estos mensajes, él se encontraba desterrado pagando una pena en la isla de Patmos, ubicada en el mar Egeo, la cual era una isla pequeña que servía de prisión y se encuentra en la actualidad perteneciente a Grecia, y era una isla que tenía 35 kilómetros cuadrados. Es allí donde el anciano Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Recordemos que Apocalipsis traduce revelación, y es allí donde él recibe la inspiración, la revelación para estas 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia. Estas iglesias son Éfeso, de la cual ya hablamos; Esmirna, de la cual vamos a hablar el día de hoy; la iglesia Pérgamo, de ella también ya hablamos; Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias. Tenemos que saber también, como dato importante, que Asia, o el Asia Menor de aquella época, no es la misma zona geográfica del Asia de la actualidad, sino que era una provincia romana que tomaba el nombre de Asia, y estaba mejor ubicada, situada en donde hoy se ubica el país de Turquía. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús. Entonces, el mensaje de Dios para su iglesia es un mensaje global que está resumido en estas 7 congregaciones que les acabo de mencionar. En cada congregación se habla de los 7 ángeles y los 7 candeleros, lo cual se refiere a lo completo. El número 7 habla de plenitud, de perfección. Es decir, 7 mensajes a la iglesia abarca la totalidad de la iglesia del Señor. Cristo el Señor se presenta a Juan con 2 propósitos allí en el Apocalipsis. Número 1, entregarle una comisión profética, es decir, entregarle la revelación de los últimos tiempos o de los tiempos finales. Y número 2, dirigir personalmente un mensaje a cada congregación por nombre. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque a Dios le gusta hablar de manera personal. Dios es un Dios de relación, es un Dios de intimidad, y ese es uno de los objetivos con los cuales Juan escribe el Apocalipsis inspirado por Dios. Hablando ya de Esmirna, después de haber compartido esos aspectos generales, tenemos que decir que Esmirna fue la segunda ciudad a la cual el apóstol Juan le envió una carta. La primera fue Éfeso, la segunda es Esmirna. Y esta iglesia, la iglesia de Esmirna, es una de las pocas que no es demandada por el Señor por tolerar el pecado. De las 7 iglesias hay 2 a las cuales Dios no les demanda por tolerar el pecado, como lo hizo con las anteriores. Hablemos de la ciudad de Esmirna. Tenemos que decir con respecto a su ubicación que es una ciudad grande y rica. Era una ciudad del mundo antiguo llena de riquezas. Está ubicada a 55 kilómetros al norte de Éfeso. Escuche esto, y es la única de las 7 ciudades mencionadas en el Apocalipsis que hoy en día existe, ya que de las demás solo quedan ruinas. Es la única que sobrevive, y a través de la enseñanza vamos a entender mucho el por qué se mantiene en pie. Es la única ciudad que hoy en día es habitada.
en la cual hay personas, en la cual hay comercio. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia, se codeaban. Estaban allí peleándose por ser la capital de esa antigua provincia romana. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India, Persia en Roma. Es decir, es un lugar de paso en donde todo el mundo antiguo debía cruzar. Por el hecho de ser costera, implicaba que recibía impuestos, recibía aranceles, y eso hacía que su riqueza se acrecentara. Esta conexión podría explicar el hecho de que Esmirna era una ciudad conocida por su producción y su comercio de mirra. Atención, la mirra. Recuerde que esa palabra la hemos escuchado en múltiples ocasiones. Cuando el Señor Jesús nació, dice que le llevaron incienso, mirra y oro. Había gran producción de mirra, y la mirra se utilizaba en diversas aplicaciones, incluido el proceso de embalsamiento de cuerpos debido a su fragancia distintiva. Además, simbólicamente, la mirra estaba asociada con la amargura y el sufrimiento. Y es posible que el término Esmirna tenga un origen etimológico, vinculado a la mirra. Es decir, Esmirna traduce mirra. ¿Y qué era eso de la mirra? Es una resina amarga y altamente aromática extraída de árboles nativos de África Oriental y Arabia. Y ahí vamos a ir entendiendo un poco, porque recuerde que en la antigüedad los nombres iban asociados de una manera directa con el significado tanto de las personas como de las ciudades. Esmirna traduce mirra, y la mirra era usada para embalsamar a los cuerpos, y además se asociaba a la amargura y al sufrimiento. Esmirna se destacaba entre las ciudades de Asia Menor debido a recursos naturales excepcionales que no tenía nadie más en la región. Estos recursos fueron hábilmente aprovechados por ellos, sirviendo como base para su próspera economía, centrada principalmente en toda la producción agrícola. Eso le llevó a la ciudad de Esmirna a ser reconocida por un desarrollo económico, comercial, cultural, étnico y religioso. Además, Esmirna se levantaba como un destacado centro de ciencia y medicina de la región. En cuanto a su arquitectura y templos, tenemos que decir que era una ciudad renombrada por su belleza. Era una ciudad muy bonita, muy atractiva, al punto de que la apodaron la corona de Esmirna. Tenía calles muy anchas, muy llamativas, una arquitectura especial. Esmirna se dice que sufrió la devastación de 2 terremotos, es decir, fue atacada por estos fenómenos naturales, uno en el año 178 y otro en el año 180. En menos de 2 años fue sacudida. En menos de 2 años fue atacada por estos terremotos. Pero a pesar de ello, se dice que en tan solamente 2 años fue reconstruida por uno de los emperadores llamado Marco Aurelio, la cual la levantó y la reestructuró en un tiempo récord para la época. No nos debe sorprender todo lo mencionado, porque habría tal vez allí, ya que era una zona volcánica, el ser muy vulnerable a los terremotos y a aquellos movimientos de tierra. Desde el siglo VI antes de Cristo, Esmirna contaba con un próspero puerto, lo cual lo hacía una gran potencia de la época. Principalmente se producían bienes manufacturados, materia prima y productos de lujo. Además, era un centro de navegación en donde se conectaban
las regiones del Mediterráneo. Esto, hermano, todo esto que le estoy contando es el contexto. Porque en esta ciudad atractiva, llamativa, con una gran economía, con tal vez un esplendor por cada una de sus calles, allí, en medio de todo eso, Dios había establecido su iglesia. Dios tenía allí un remanente en medio de ese lugar. Y hay, hermano, grandes cosas que Dios le alaba a esa iglesia. Y hay un mensaje que Dios tiene preparado para ellos en su momento y para nosotros en esta mañana. Alguien que le dé una alabanza al Señor. En Asia Menor hubo 3 grandes centros religiosos. Escuche esto. El templo de Diana en Éfeso, de él hablamos en la enseñanza pasada. El altar de Zeus y el templo de Asclepio en Pérgamo, lo que generó una fuerte influencia del culto romano en toda la región. Y empezamos, hermano, a entender que Roma, al ser el dueño de toda aquella región, imponía la religión, imponía la adoración a sus dioses, y por sobre todas las cosas era una inclinación al paganismo, a adorar una cantidad de dioses falsos. Esmirna fue muy leal al imperio, su religión y culto al emperador. Esta ciudad fue la primera en levantar un templo en honor a la diosa Roma. Es decir, todos tenían sus dioses. Había dioses en Éfeso, dioses en Pérgamo, pero llega Esmirna y ellos ya no adoran dioses como tal, imágenes como Diana o como Asclepio, sino que ahora la adoración de ellos va a Roma, al imperio, va a sus gobernantes. Y más adelante vamos a ver en qué consistía eso, porque eso tiene una profunda implicación y una gran influencia en la iglesia de la época. Asimismo, en el año 26, Tiberio eligió a Esmirna como guardián del templo para el culto de sí mismo. Es decir, este hombre no solamente permitió que se levantara el templo para adorar a Roma, sino que ahora se erige un templo para que lo adoren a él. El emperador era el que demandaba la adoración. Y era una norma que todos fuesen y adorasen como mínimo una vez al año. En cuanto Tiberio levantó este templo para que lo adorasen a sí mismo, en el año 178 el terremoto lo destruyó. Y en realidad fue con Tiberio que inició el culto imperial en Esmirna. Y se habla, hermano, por otra parte, de que la ciudad tenía una diosa patrona de la ciudad, la cual se llamaba Cibeles. Y ya vamos viendo cómo empiezan a aparecer variedad de dioses. Se unían a la adoración a Diana de los Efesios, influyente en Éfeso. Adoraban a Asclepio, el dios de la medicina, pero también iban creando sus propios dioses, el emperador, y ahora aparece Cibeles. Su culto, el culto a Cibeles, se basaba en que en el invierno rendían culto a la muerte para en primavera adorar la vida. Todos estos cultos paganos. Y recuerde, quiero ser muy enfático, en medio de todo este contexto, yo estoy tratando de que vamos detalle a detalle, mirando todo lo que hay alrededor. Allí en medio hay una iglesia del Señor. Hoy en día, escuche esto, la ciudad de Esmirna sigue en pie. Está ubicada en Turquía. Y se dice que es la capital de la provincia de Anatolia Occidental. Se ubica en la costa del mar Egeo y es la ciudad número 3 más grande y la segunda ciudad portuaria más importante de Turquía. Actualmente tiene una población de 4 millones de habitantes y se cree que el poeta Homero habría nacido en aquella ciudad. Está en pie y ojalá usted pudiera darse una vueltica y revisar por internet. Hay cosas muy especiales, muy particulares allí en aquella ciudad. En el idioma original se llama Izmir,
pero en el origen bíblico se llama Esmirna. Ahora tenemos que hablar de la fundación de la iglesia allí. En medio de ese contexto, tenemos que decir que en cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no es mucha la información que se tiene. Lo más probable, algunos eruditos bíblicos suponen, tal vez seguían a la probabilidad de que tal vez Pablo fue el que la fundó cuando visitó la iglesia en Éfeso, ya que estaban muy cerca. En Hechos capítulo 19 y el verso 10 se nos dice que el apóstol prolongó su estancia en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban allí en Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue probablemente en ese periodo de 2 años que Pablo tal vez pasó allí a Esmirna, empezó a predicar la palabra del Señor junto a sus colaboradores y dejó establecida una iglesia, un lugar de predicación donde se alababa el nombre del Dios verdadero en aquella ciudad llamada Esmirna. Dele una alabanza al Señor, por favor. Vamos al mensaje como tal. Apocalipsis en el capítulo 2 y el verso 8, en donde estábamos al iniciar, la palabra del Señor dice que escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esto sí que es importante. Lo primero que el Señor le entrega como mensaje a esta iglesia es el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero ahora vive. Y estamos, hermanos, dando a entender, o mejor, Dios está dando a entender de que el Señor se presenta con este título, y este título nos enseña de que habla de su carácter eterno, el primero y el postrero, es decir, el que siempre ha existido y además el que siempre existirá. Y esto sí que es importante, porque más adelante, mi hermano, vamos a poder entender que esta iglesia experimentó grandes necesidades, pero el solo hecho de recordar que el que estaba hablando era el Dios eterno, eso los iba a reconfortar. Y en esta mañana tengo que hablarle a alguien que está en este lugar bajo el sonido de mi voz escuchándome, y quiero decirle que Dios ha venido a hablarle, y el mismo que le habló a Esmirna, el que es primero y el que es postrero, el que es eterno, el que nos salvó hace 15 o hace 20 años, es el mismo que nos quiere hablar esta mañana y recordarnos que Él está con nosotros y que su palabra es fiel y verdadera. Alguien que alabe el nombre de Jesús, por favor. El que estuvo muerto pero vivió. Oh, hermano, qué manera de empezar el mensaje. Así empezó el mensaje a Esmirna. Dios les está diciendo: el que les habla no es cualquiera. El que les habla es uno que estuvo muerto pero vive. Y sabe algo, Él es el único que puede decir eso, que estuvo muerto pero ahora vive. Él es el único que se puede apropiar de esas palabras. Gloria al nombre del Señor. Jesús eligió este título para aparecer en el mensaje a esta iglesia de Esmirna, para recordarles a los cristianos de la época que ellos sirven a un Dios resucitado. No le están sirviendo a cualquiera. Es uno que fue a la tumba, es uno que murió, fue a la cruz, fue a la tumba, fue sepultado, pero se levantó al tercer día de en medio de la muerte y está vivo. Y estos detalles no son menores. Es un Dios victorioso sobre la muerte. Es un Dios al cual la muerte no lo pudo detener. Y si la muerte no pudo detener a Jesucristo, pues nadie podrá detener a su pueblo, es decir, a la iglesia del Señor. Dele una alabanza al Señor, por favor. Yo conozco tus obras y tu tribulación,
Y aquí, hermano, empieza ya el Señor a entrar en el desarrollo de lo que es esa iglesia. Y es una iglesia atribulada. Es una iglesia que tuvo que vivir grande persecución. Hay un detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían, y era que ambas ciudades adoraban al emperador. Y había algo particular, y era que el emperador, como les mencionaba hace un rato, levantó su templo, levantó su lugar de adoración, y todos, absolutamente todos los ciudadanos de Esmirna debían ir una vez al año. Y había una excepción. La excepción eran los judíos. Los del pueblo judío, ellos no tenían la necesidad de ir a adorar y Roma los respetaba, pero los demás tenían que ir, tenían que lanzar incienso y decir: César es Señor. Esa era la frase que ellos expresaban una vez al año, y en cuanto iban, lanzaban el incienso y decían: César es Señor. Dice la historia que venían los gobernadores de Esmirna y les daban un certificado. Y ese certificado les garantizaba que hacían parte de ese pueblo y que hacían parte de esa religión. Pues ¿sabe algo? Que la iglesia del Señor, al crecer en este entorno, me habla de que a ellos también los incitaban y los invitaban a que rindieran ese culto al emperador. Pero ellos, de la misma manera que usted y yo, no adoramos a otro Dios, puesto que reconocemos que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Estos judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Pero hubo algo, y es que durante el tiempo de cristianismo fue considerado por las autoridades que los cristianos hicieran parte del judaísmo. Es decir, pensaban que los que profesaban a Jesucristo como único Dios hacían parte de la religión del judaísmo. Y es allí donde las autoridades judías se levantaron, hicieron reuniones en sus sinagogas para que Roma hiciera distinción entre los judíos y los cristianos. Y es allí donde empieza a surgir la persecución. Los mismos judíos fueron y le dijeron a Roma: estos son cristianos, estos no hacen parte del judaísmo y por lo tanto se niegan a ir a adorar a César, porque tampoco hacen parte de la religión monoteísta profesada por el judaísmo. Y ellos se negaron, y al negarse es donde empieza la terrible persecución. Y todo esto produjo, hermano, una gran tribulación, de la cual más adelante voy a hablar un poco. Luego la palabra del Señor sigue diciendo que el Señor conoce la pobreza que hay en ellos. Ayúdenme por favor con Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sabía que tenían que batallar contra esa adoración a dioses paganos. Y luego les dice: y tu pobreza. Pero hay una frase entre paréntesis: pero tú eres rico. ¿Y por qué habla de la pobreza? Esto es importante entenderlo, porque de acuerdo a todo lo mencionado, Esmirna era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Pero ¿sabe algo? Los cristianos allí eran pobres. No tenían muchos bienes. Y la palabra utilizada para pobreza, para referirse a esta expresión de Apocalipsis capítulo 2, verso 9, es una palabra que hace alusión a pobre y menesteroso. O sea que tiene múltiples necesidades. Por otra parte, tenemos que decir que entonces no solo eran pobres, sino menesterosos. Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y eran corridos de sus trabajos por causa del evangelio. Empezaron a identificar: estos no adoran a César, estos no van una vez al año, estos no tienen el certificado. Que nadie les dé trabajo,
que nadie los contrate, que nadie les dé empleo, que nadie les dé alimentos, que nadie les deje vivir en sus casas. Y eso produjo una terrible persecución contra ellos que causó pobreza. Y este tipo de persecución económica era una razón por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres. Y muchas veces, mi hermano, en esta mañana algunos podrán ser perseguidos, aunque tal vez en nuestros días ese tipo de persecución no se viva, pero tal vez alguno pueda perder su trabajo, pueda perder casas o posesiones. Muchos tal vez puedan sufrir a causa de la pobreza, pero hay algo importante que el Señor dice, y es que Cristo conoce eso. Cristo conoce esa necesidad. Y sabe, hay algo importante que aprender allí, y es que los que han dejado cosas terrenales por la causa de Cristo deberán recordar que son más ricos que cualquier millonario de este mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Santiago capítulo 2 verso 5. Santiago, la epístola universal de Santiago, capítulo 2 verso 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos amados, oíd. Está hablando Santiago y le dice: presten atención. Y mire la pregunta que él hace. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mire qué contraste. Pobres, y esa pobreza hace alusión a necesidad, a carencias, a ser menesterosos. Pero luego Dios dice: para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido. ¿Sabe algo, mi hermano? Puede que muchos de nosotros tal vez no tengamos una cuenta bancaria muy grande, tal vez no tengamos muchas propiedades o muchos bienes, o tal vez no devenguemos grandes salarios, pero el Señor Jesucristo dice que somos ricos en fe, porque para nosotros ha sido preparado el reino de los cielos, y el que es heredero del reino de los cielos, mi hermano, es rico para con Dios. Las riquezas de este mundo no son nada en comparación con las riquezas que Cristo tiene como galardones para todos los que le servimos. Y ahora vamos al paréntesis, porque Dios dice que son pobres, pero hay un paréntesis donde dice: pero eres rico. Es decir, Jesús piensa de la iglesia en Esmirna que son ricos, aunque están desempleados, aunque los echaron de la casa por profesar a Cristo como Salvador, aunque tal vez no hay alimento. El Señor dice: pero tú eres rico. Y sabe, cualquier circunstancia externa, dice que el cristiano de Esmirna era pobre y tal vez destituido, despojado, pero el Señor Jesucristo miró a través de las circunstancias para ver que ellos eran ricos. Dulce fragancia Esmirna, el más pobre pero el más puro de los 7, dijo un escritor. El más pobre pero el más puro, a los ojos de Dios rico. Eso es lo que Jesús pensaba de ellos. Y ¿sabe algo? Si Jesús los consideraba ricos, entonces ellos eran ricos. Hermanos, si el Señor determina que usted y yo tenemos riquezas espirituales, pues somos ricos, mis hermanos. Oh, gloria al nombre del Señor. Nuestra estimación de nosotros mismos o la estimación de los demás es mucho menos importante que la estimación de Dios hacia nosotros. Muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a cambio de riquezas espirituales. Hay quienes sacrifican lo de Dios por riquezas materiales. Hay quienes su Dios es el trabajo, su Dios es el dinero, y su prioridad es esa, producir.
trabajar, llenar la cuenta bancaria a expensas de la riqueza espiritual, a expensas de servir a Dios, a expensas de vivir para Dios, de venir al culto, de congregarnos, de escuchar la palabra, de hacer la obra de Dios. Pero en esta mañana Dios viene a decirle a alguien: a mí no me interesa que seas rico materialmente si eres pobre espiritualmente. A mí me interesa que tengas riquezas espirituales, aunque la cuenta del banco esté vacía, aunque no haya empleo, porque el verdaderamente rico es aquel que tiene a Dios primero y que lo pone allí adelante. Es su prioridad, es primero el Señor, es primero lo de Dios, primero lo santo, primero lo agradable, primero lo puro, primero obedecerle a Dios. Hay una anécdota que me llamó poderosamente la atención. Escúchela. Dice: en los días de gloria del renacimiento papal, un hombre caminó con el Papa y se maravilló en el esplendor y riqueza que había en el Vaticano. El Papa le dijo de manera arrogante: ya no tenemos que decir lo que Pedro le dijo al cojo de la Hermosa: no tengo oro ni plata. Y su compañero le respondió: pero tampoco puedes decir levántate y anda. ¿Cómo la ve? Ricos, castillos, propiedades, sin poder, sin autoridad, sin gracia. Pero ¿sabe algo? Yo prefiero pobreza en este mundo, pero poder de Dios, autoridad, predicar la palabra con denuedo, orar por el enfermo y que se sane, imponerle las manos al que no ha recibido el Espíritu Santo y que empiece a hablar en nuevas lenguas, entregar una palabra que tal vez sea refrigerio para alguien. Ese poder, esa autoridad, esa gracia de Dios es la que necesitamos. Necesitamos riquezas espirituales que son autoridad y poder de Dios, mucho más que riquezas materiales. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesucristo. Alguien va a levantar su mano y decir: somos ricos en Dios. Tengo riquezas espirituales, tengo la palabra de Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios, tengo la autoridad, tengo una iglesia, tengo paz, tengo gozo, tengo esperanza. Estoy esperando que un día Jesucristo venga por segunda vez y me levante, y eso vale mucho más que el dinero. Somos ricos espiritualmente. Cristo conoce la blasfemia contra sus siervos y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso dice el texto. Dios reconoce la pobreza natural, la riqueza espiritual, y ahora viene y le dice: yo sé que contra ustedes están blasfemando. Una iglesia perseguida. Y para entender esta frase debemos aprender un poco de la historia de la situación en este tiempo. En Esmirna había muchos judíos. Algunos de estos judíos se entregaron al evangelio de Jesucristo. Entonces fueron cristianos judíos, de nacionalidad judía, pero en realidad convertidos al cristianismo, o mejor, israelitas, porque judío hace alusión a la religión. Y el gobierno romano en el año 81 después de Cristo hizo una proclamación buscando traer más persecución a las religiones no aprobadas. Y aunque el cristianismo fue una religión no aprobada, existía cierta protección, como lo decía hace un rato, a algunos judaístas. Pero los fariseos y los líderes de los judíos decidieron que ellos, los que creían en Cristo, ya no eran considerados judíos, y así condenaron a los judíos cristianos. ¿Y los condenaron a qué? A tremenda persecución, a ser enviados o castigados por edictos contra la libertad religiosa. Estaban diciendo que los judíos que creían en Cristo no eran judíos verdaderos, y empiezan a señalar a la iglesia del Señor. También en una ocasión dijeron o hablaban
les acusaban de canibalismo cuando hablaban de la cena del Señor, porque hablaban de comer su cuerpo y beber su sangre. Dijeron que el amor por el hermano, hablando de la comunión, era un amor sexual, y empezaron a señalarles y a acusarles por no aceptar a los dioses paganos de los griegos. Fueron acusados de ateos, y ahora el pueblo de Dios está contra la espada y la pared, y hay blasfemias contra ellos, hay terribles acusaciones. Y ahora, por no adorar al César, fueron acusados de ser desleales a su nación, a Esmirna. Toda esta es la persecución, la tribulación de la cual el Señor habla. Y Cristo está diciendo que esta blasfemia, Cristo está diciendo que toda esa persecución venía por alguien que sería la sinagoga de Satanás. Es decir, se estaban prestando para trabajarle al enemigo y señalar a los elegidos. Pero lo que el Señor quiere ahora infundirles a ellos es cómo enfrentar toda esa persecución, cómo enfrentar esa pobreza, cómo hacerle frente a toda esa adversidad de ese contexto que ya les he mencionado. Y lo que dice el versículo 10, vamos a leerlo por favor todos. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esa es la palabra de Dios. Mire lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Yo sé que eres pobre, yo sé que estás siendo perseguido, pero la palabra es: no temas. Y recuerde que lo dijimos al principio, que el que está hablando no es cualquiera. El que está hablando es el primero y el postrero, el que estuvo muerto, mas ahora vive, el eterno. Hermano, y una cosa es que a usted le diga no temas, su papá, su mamá, su amigo, su hermano, su líder, su pastor. Pero otra cosa muy diferente, que el Dios del cielo venga y le diga: no temas, yo estoy contigo. Isaías capítulo 41 y el verso 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta mañana Dios viene a decirle a alguien: no temas. Tal vez estás en tribulación, en angustia, en agonía, en enfermedad. Dios viene y dice: no temas. Y literalmente, hermano, lo que el Señor les está diciendo es: deje de tener miedo. Eso es lo que Dios le está diciendo a su iglesia: deje de tener miedo. Y recordemos que en este último tiempo ya Dios nos ha hablado bastante de eso. Dios ha usado a nuestro pastor y nos ha alentado de parte de Dios para renunciar a los temores, para renunciar a los miedos. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución, y la persecución trae miedo. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan persecución son tal vez superhombres, superhéroes, y a veces no apreciamos la profundidad del temor con la cual ellos luchan. Habían cosas por las que ellos tenían que padecer, y Jesús quería que ellos estuvieran firmes y que estuvieran tranquilos, porque la palabra de Dios, al decir no temas, tiene que infundirnos aliento y ánimo. Dice que el diablo echaría a alguno de ellos en la cárcel. Y hermano, aquí Jesús describe que si estaban viviendo persecución, la cosa no iba a mejorar, por el contrario, iba a empeorar. ¿Estás viviendo tribulación? Dios les dice: no teman, pero tranquilos, que viene más dificultad. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos de Esmirna. Ellos tal vez iban a ser encarcelados por un tiempo, y dice que habría tribulación durante 10 días. Y de acuerdo con Jesús, la persecución que vendría para ellos sería de parte del enemigo. El enemigo les estaba buscando, el enemigo les iba a perseguir. Pero también es importante
importante entender que aunque el enemigo o la persecución venía de parte del enemigo, al mismo tiempo estaba mediado y limitado por Dios, porque hasta Satanás se sujeta a Dios. Satanás los buscaba, pero Dios permitía, Dios limitaba. Y esto me habla, hermano, cuando dice que la tribulación iba a ser por 10 días, que seguramente Satanás quería encarcelarlos por un tiempo mayor, porque recuerde lo que dice la palabra, y es que el enemigo, Satanás, vino para hurtar, matar y destruir, y él quería tal vez exterminarlos, pero el Señor dijo: la tribulación durará solamente 10 días. ¿Qué está queriendo decir eso, hermano? Que la tribulación tiene fin, tiene un límite, y ese límite Dios lo ha determinado. Y yo no sé si alguien en esta mañana tal vez está viviendo tribulación, está viviendo prueba, está siendo perseguido por el enemigo, por una terrible aflicción, pero yo he venido a decirle en el nombre del Señor Jesucristo que Dios ha determinado un fin también para esa tribulación. Esa tribulación no será para siempre, eso no te va a matar ni te va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiene un plan, pero Dios tiene otro muy diferente. Y a nosotros no nos importa el plan de Satanás, a nosotros nos importa el plan de Dios, lo que Dios determinó hacer, y eso va a prevalecer, eso va a triunfar, porque usted y yo somos hijos de Dios. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Él está aquí esta mañana. Hermano, el ser echado a la cárcel en aquella época no era igual que ahora. El ser enviado a la cárcel en aquellos días hablaba de una persecución severa. La cárcel allá no era utilizada para rehabilitar a nadie, como pudiera ser la idea hoy en día: vaya, rehabilítese y salga y viva cambiado. No, la cárcel allá no era utilizada para rehabilitar a nadie, y con dificultad se usaba para castigar a alguien. Normalmente ser echado en la cárcel era ir para esperar juicio y salir a ser ejecutado. Allá no había oportunidad de salir de la cárcel para seguir viviendo una vida, una mejor vida. Por eso la persecución era terrible. El ser enviados a la cárcel en aquella época hablaba prácticamente de un paso, tal vez un pasillo hacia la muerte, un pasillo para salir a ser ejecutado. Pero ¿sabe algo? Esta gente tenía claro lo que había que padecer, porque el Señor lo había dicho, y ellos se aferraron con tanta fuerza al Señor, a su palabra, a su evangelio, que no les importaba morir. Si iban a la cárcel, ya se estaban preparando, ya se estaban alistando, porque venía el encuentro con su Dios. Ellos no lo veían como una terrible persecución, ellos lo veían como lo dijo el apóstol Pablo: el vivir es ganancia, el morir es Cristo y el vivir. Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa gente tenía claridad, y en cuanto entraban a la cárcel se preparaban. Hubo un obispo, Policarpo de Esmirna, del cual se habla mucho. Josefo, uno de los historiadores, habla bastante de él. Y en medio de esa terrible persecución lo pararon frente a ese gran tribunal romano de gobernadores y le dijeron: Josefo, ¿quieres conservar tu vida? Sencillo, lanza el incienso y di que adoras a César, tienes tu certificado y garantizas tu vida. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este valiente hombre de Dios?
de este obispo llamado Policarpo de Esmirna. Él dijo: durante 86 años he servido a este Dios y nunca me ha hecho mal, solo me ha colmado de bienes, de bendiciones, de favores, de misericordias, de gracia. ¿Cómo voy a adorar a otro Dios? ¿Cómo voy a maldecir a mi Dios? Y dice la historia que no blasfemó contra Dios, no adoró a César, y fue y murió. Pero cuando murió terminó su carrera y la terminó en victoria. Un mártir de persecución, pero un mártir que supo lo que era permanecer en esta verdad que nosotros hemos conocido. Gloria al nombre del Señor. Tal vez hoy en día no enfrentamos esa persecución, pero yo no sé si alguien pudiera estar de acuerdo conmigo que si hubiera persecución nos vamos a parar firmes, y si es necesario dar la vida, la vamos a entregar por este Dios, porque lo que Él ha hecho por nosotros ha sido mucho mayor de lo que nosotros podamos hacer por Él. Voy hacia el final. Conclusiones. Verdades que podemos aprender de la iglesia de Esmirna. Número 1, muchas veces necesitamos la tribulación porque a través de ella brota lo mejor de nosotros. En medio de lo peor es donde más se doblan las rodillas y donde más se ve la presencia de Dios. Charles Spurgeon dijo: bendita la ola de la tribulación que me llevó a chocar contra la roca inconmovible de los siglos. Él decía: gracias a Dios por la tribulación y la dificultad, porque me llevan a estrellarme con esa roca, a buscarlo en intimidad, a ser fortalecido. Y lo más importante, a ser perfeccionados y purificados. Hermano, en medio de la tribulación Dios nos purifica y nos perfecciona. Número 2, la iglesia en Esmirna sigue existiendo hoy. Turquía es uno de los países más musulmanes del mundo, donde aparentemente hay una libre capacidad de predicar a Cristo, pero no hay aún muchas iglesias cristianas. Sí se habla de Cristo, quizá el gobierno no persiga a quien lo hace, pero la turba iracunda sí. Los musulmanes han matado a personas que predican y hoy en día sigue sucediendo. Sin embargo, sigue prevaleciendo un remanente fiel. Gloria a Dios. ¿Y sabe de qué me habla esto? Una civilización de 160 años antes de Cristo. Han pasado los siglos, han pasado los años, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y Dios le garantizó a esta gente que iban a vencer. Dios le garantizó a su pueblo en Esmirna que se iban a sostener, que la ola de la prueba no los iba a determinar, que la pobreza no los iba a destruir. Y hoy en día han pasado más de 2100 años desde la creación de esa ciudad y la palabra de Dios ha permanecido. Esmirna sigue en pie, sigue habiendo una iglesia allá que predica la palabra del Señor. Pues yo quiero decirle a usted también que yo no sé cuántas tribulaciones ha vivido ni cuántas le faltan más adelante, pero si Dios le cumplió a su iglesia en Esmirna, Dios le va a cumplir a usted y me va a cumplir a mí y nos va a sostener en pie y nos va a mantener en victoria. Aleluya. ¿Hay alguien en esta mañana que puede creer eso? Que Dios nos va a mantener en victoria. Número 3, la verdadera fe prevalece en los tiempos. El Señor le dijo a la iglesia que prevaleciera y que Él se encargaría de que la eternidad fuera con Él. Hermano, prevalezcamos y busquemos al Señor porque Él no se ha apartado de nosotros. Número 4, Dios todo lo hace perfecto. Cada vez que el Señor se presentaba a una iglesia, daba un nombre que revelaba
una de sus cualidades. Y a Esmirna, recuerde que se lo mencioné al iniciar, él le dijo: yo soy el primero y el postrero. Este mensaje poderoso era fuerte, era fortaleza para una iglesia que estaba a punto de enfrentar la muerte. Y eso era lo que ellos necesitaban escuchar, que el Eterno estaba con ellos. Ahora, mi hermano, alguien necesita escucharlo también en esta mañana. El Dios eterno está contigo, está conmigo, está con nosotros. No nos ha dejado ni nos dejará. Apocalipsis capítulo 2, vamos al verso 11, por favor. El 10, si es tan amable. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Iglesia, Dios demanda fidelidad hasta la muerte. Por cierto, todos los cristianos hemos sido llamados a ser fieles hasta la muerte. Absolutamente todos hemos sido llamados a permanecer fieles hasta que la muerte venga o hasta que Cristo nos levante. Ese debe de ser nuestro fin. Nuestro fin no será determinado por el enemigo, sino por Dios. Y por último, Dios promete dar corona de vida. ¿Y sabe de qué habla la corona de vida? Habla de recompensa. Y la recompensa es para quienes: para los que soportaron la pobreza, la tribulación, el ir a la cárcel, la dificultad, la persecución, para el que es fiel hasta la muerte. Y no es cualquier corona, dice corona de vida. Hay una gran diferencia. Esto no se refiere a la salvación solamente, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Gloria al Señor. Hay dos tipos de corona descritas en el Nuevo Testamento. Número 1, del griego diadem, que hace alusión a la corona de un gobernador, una corona de autoridad. Y número 2, estéfanos, la cual hace alusión a la corona del vencedor, del que ganó la carrera en los juegos. Dos tipos de corona. Y sabe algo, esa es la que Dios ha preparado para su iglesia, para usted y para mí. Dios quiere darnos una corona para gobernar en autoridad y una corona para vencer. Póngase sobre sus pies, por favor, esta mañana. Yo quiero abrir este altar para alguien que tal vez se encuentra como la iglesia en Esmirna, viviendo persecución, viviendo dificultad, enfrentando necesidad, luchando tal vez contra múltiples cosas. Alguien a quien el enemigo le haya venido atacando, a quien el enemigo tal vez le haya implantado una sentencia y está siendo perseguido, tal vez por las tinieblas, tal vez por el mal. Alguien que tal vez ha venido luchando porque tal vez sale de una y entra a otra, y parece que una aflicción termina y sin terminar una ya la otra va iniciando. En esta mañana hay una palabra de parte de Dios para ti. Y esa palabra es clara, ya la mencionábamos. Dios dice: no temas. Dios nos manda a no tener temor. Dios nos manda a permanecer firmes. Dios nos manda a entender que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar. Gloria al Señor. Permanece fiel, mi hermano, permanece fiel, querido joven. Yo no sé si tal vez tu batalla es contra la tentación. Tal vez el enemigo ha venido a poner muchas cosas delante tuya y te has visto débil frente a la tentación. En esta mañana Dios viene a decirte: yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a guiar. Hay una corona de vida, sé fiel, no cedas.
No accedas frente a esa propuesta del enemigo. No accedas frente a la tentación, porque hay una corona esperando por ti. ¿Hay alguien más que quiera venir a este altar? Este altar está abierto, mi hermano. Hay coronas de vida esperando por ti. Tienes que luchar, tienes que mantener, tienes que sostenerte. Levante su voz, por favor, hagamos una oración en esta mañana. Y tal vez usted no ha venido al altar, pero algo le ha dicho Dios. Dígale al Señor: gracias por la palabra. Ayúdeme, Señor. Direccióneme, guíeme frente a lo que viene. Tal vez a veces parece que lo que viene es incierto. Tal vez a veces parece que vamos a dar un paso en falso. No sabemos en dónde caerá nuestro pie. Pero en esta mañana Dios te dice: estoy contigo, no temas. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a guiar. Aunque parezca incierto, yo te llevo en mis manos.